a la gasolina, y al aire digo que aquí están estas sillas esperando al señor ministro de Minas, al señor ministro de Hacienda, cuando quieran ellos también contestarnos estas preguntas. Mientras ellos vienen, llegan, que lo pueden hacer el día que lo quieran hacer para ilustración de todos, yo traslado aquí lo que muchos colombianos se han preguntado en estos días, doctor Lara, es ¿qué se puede hacer ahora? Los colombianos encuentran que hubo este pupitrazo que usted bien nos describía al comienzo del programa, pero la ley ya está firmada. La reforma tributaria la firmaron, entró en vigencia antes del 31 de diciembre o el 31 de diciembre, y ya eso es ley de la República. ¿Qué se puede hacer? Se puede modificar, se puede demandar, se puede pedir que no se aplique. ¿Qué opciones constitucionales, legales, políticas hay frente a eso? Básicamente, en la ley de reforma tributaria que se aprobó, lo que se hizo en últimas fue poner en la ley algo que en últimas ya existía, que era reforzar básicamente la legalidad de ese fondo de estabilización. Aquí lo que viene, creo yo, son debates, y debates de cara al país. ¿Deben los colombianos pagar de sus propios recursos en el precio del galón de gasolina por la sostenibilidad de ese fondo de estabilidad? ¿No le correspondería más bien a la exportación de petróleos que hace el país alimentar ese fondo de estabilización? ¿Alguna pregunta? Y en segundo lugar, creo que también vienen debates interesantes. Ante estos precios, que son sin duda muy altos, y podemos seguir con la misma estructura de precios del galón de etanol, que básicamente llega al 8% de la mezcla del galón de gasolina, porque también ese es otro debate importante. ¿Cuánto le cuesta al país ese 8% de mezcla obligatoria del etanol en el galón de gasolina? ¿A cuánto eso estamos tiene, pagando digamos, ese etanol? Un beneficio ambiental, pero tiene una arista financiera muy compleja. Y yo no sé realmente qué tanto beneficio ambiental tiene. Yo creo que hay mucha discusión alrededor de los biocombustibles, tema sobre el cual no quisiera entrar en debate porque creo que eso da para largo. Sin embargo... Pero usted lo que menciona para esta discusión es relevante, es la estructura de precios de los biocombustibles. Exactamente, es la estructura de precios. ¿Cuánto estamos pagando por el etanol producido en Colombia? Porque hay un acuerdo básicamente de estabilidad de precios, se le asegura un mínimo a los productores de etanol en Colombia, que llega básicamente a 1.9 veces el precio del galón. Es decir, para los expertos es mucho más económico inclusive importar el etanol brasileño que subsidiar al puñado de productores de etanol colombianos. Es decir, tiene un negocio subsidiado. Estamos subsidiando a los más ricos. ¿Su opinión sobre eso, doctor Núñez? Hay unos sentimientos encontrados con relación al beneficio ambiental. No hay pruebas que nos certifiquen que sí. Colombia tiene un experimento. En ninguna parte del mundo, por ejemplo, el biodiesel sale de la palma nuestra. Hay otro tipo de biodiesel, de otra generación de biomasa. El etanol sí es realmente de la caña de azúcar, pero porque tenemos grandes extensiones. Habría que mirar si el país en esta crisis puede compensar a los mismos biocombustibles que no pagan ningún tipo de impuesto, si habría que compensarlos ya a estas alturas, que ya tenemos muchos años con ellos en nuestro terreno. Y no paga, como no solamente no pagan, sino también tienen subsidio, pues el impacto es muy grande. Tenerlo dentro de una estructura en un combustible, que sí se le exige a todos los colombianos que paguen un impuesto nacional, que paguen una sobretasa, que paguen todo lo demás que necesite Ecopetrol, pues no tiene un equilibrio real. Ahí hay un desfase, hay una desmotivación para muchos agentes con este tema de los biocombustibles. Doctor Lara, algunas personas han dicho que procedería una demanda porque ese debate tributario se surtió en las condiciones que usted señala, una demanda ante la Corte, porque no se cumplieron las formalidades de la ley, que la ley nació sin el suficiente debate, que no hubo lo que se llama el principio de consecutividad, es decir, que no surtió el debate adecuado en comisión, y que luego, aunque hubo discusión de la ponencia en la plenaria, el artículo no tuvo debate en la misma plenaria.
¿Usted cree que ese es un camino que pudiera estar abierto? Sí, he escuchado que sectores quieren impugnar básicamente ese artículo en particular, que no fue discutido en comisiones. Sin embargo, no quiero aventurarme en una interpretación, pero como ya venía aplicándose, ya venía rigiendo, seguro, Claro, el fondo tiene otro existía. respaldo normativo. Lo que pasa es que, si no estoy mal, ese respaldo normativo no era muy seguro. Entonces, de pronto están Claro, los porque había decretos. un fallo de la Corte que había puesto en entredicho unas competencias del gobierno. Para fijar básicamente ese tipo de fondos. Sí. Claro. ¿Ustedes habían participado en ese proceso, No, doctor Yunes? no participamos. Cuando la Corte dijo el sí. gobierno, a eso me refiero, Oímos. la Corte dijo el gobierno no tiene las facultades para fijar el precio. Pero no pasó nada. Pasaron largos meses hasta la reforma. Pero sí escuché en días pasados a un senador de la República diciendo que ese artículo fue metido a última hora. Esto es para decir que tiene la percepción... Bueno, el senador Velasco, digámoslo con nombre propio, estaba invitado a este programa y tuvo una dificultad en la ciudad de Cali, pero estaba invitado justamente porque él participó en eso y había hecho ese planteamiento. Es correcto. ¿Y a ustedes los consultaron en el trámite? No, el gobierno no consulta a todos los agentes. A pesar de que hay una ley que dice que antes de cualquier fijación de precios se debe escuchar a los gremios. No la han pasado por encima. Quiere decir ello de que ha habido una indiferencia, por darle un nombre suave, en relación al manejo que le está dando el gobierno al sector. O sea, usted ahí está orando, digamos, como canciller. Estoy hablando como canciller. Una alta diplomacia. Pero realmente no es justo lo que está haciendo el gobierno con la distribución. No tiene ni respuesta lógica, ni respuesta económica, y menos tiene una respuesta legal. No quiere saber nada de este sector por lo que veo. Doctor Lara, si en la próxima legislatura, que inicia en marzo, algún sector dijera, vamos a buscar la revisión de ese artículo de la tributaria, vamos a evitar que se quede como fórmula perpetua ese fondo de estabilización, porque eso no contempla ningún mecanismo de verificación sobre la satisfacción del déficit que traía. Se puede empezar a acumular y acumular y acumular un superávit y seguirá esta misma fórmula. ¿Usted cree que habría ambiente para tramitar una reforma legal a ese fondo y a la estructura de precios por lo que percibe en el Congreso? Yo creo que sí, Sin duda va a ser un debate interesante. Existen sectores que estiman que el país no puede entrar en una espiral de subsidio del precio de la gasolina. Pero yo creo que en el fondo el verdadero debate es qué le están cobrando a los colombianos. ¿Existen impuestos disfrazados dentro de la estructura de precios? A los colombianos no se les subsidia el precio de la gasolina, pero a los productores de etanol sí. Es decir, al colombiano que debe sacar de su salario mensualmente un porcentaje importante para tanquear su carro, su transporte público, se le puede seguir cobrando un precio de la gasolina alto, y a los más ricos, de los ricos, que son el puñado de productores de etanol, se les va a seguir subsidiando su producto. Yo creo que son preguntas válidas que deben ser respondidas en el Congreso de la República. Y si esa es la decisión de cobrarle a los colombianos un precio alto, que sea el producto, el resultado de un debate democrático. En esa perspectiva, doctor Yunes. Pues terrible porque veo que en el Congreso sí tiene miembros que le está doliendo la situación del país y la situación de pagar un galón de gasolina. No puede ser que este Estado, que no está fallido, tenga ese tipo de problemas. Vamos a tener dificultades, don Juan. Los ecuatorianos bajaron el precio de la gasolina. Tenemos una serie de contrabandos por los diferenciales de precio. Y todos los gobiernos han empleado una fórmula muy sencilla, muy cómoda, que es fijar unos cupos en frontera. El diferencial de precio, no importa lo que haga, es de un impacto negativo. Uno no puede pensar que una gasolina de 2.000 pesos versus una de 8.000 no cartelice la frontera, no criminalice y no impacte las redes legales que se han construido durante años. Y eso ni hablar de la venezolana, porque es que un galón de gasolina en Venezuela cuesta menos de 300 pesos versus 8.000.
hay gasolina de esa que llega hasta Bogotá. Claro, y esas redes de contrabando Y que no han se sido pueden evitar con cupos. absolutamente siniestras y tenebrosas. Deplorablemente el tiempo ha corrido, pero creo que ha sido muy ilustrativo para nuestros televidentes este diálogo, y yo agradezco mucho la presencia del doctor Rodrigo Lara, Complacido. la presencia del Muchas doctor gracias, Yunes, Juan, sí. y a ustedes que nos hayan acompañado. Yo creo que no es correcto que la anestesia navideña pase sobre un tema tan sensible para los colombianos, y por eso, con ánimo constructivo, buscando opciones y alternativas, y por eso las preguntas, nos parecía muy importante poderlo abordar en el día de hoy. Ya saben, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí estamos en Cable Noticias con los temas más importantes para la vida de nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó